Hola. Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico de un tiro parabólico. Estamos, como siempre, en primero de bachillerato. Este es el nivel en el que nos situamos. Bien, en el tiro parabólico es cuando un cuerpo se mueve bajo la acción de la gravedad únicamente y es un cuerpo que se lanza con un cierto ángulo desde una posición, esto es el suelo, pues se lanza inicialmente con una velocidad inicial, la que sea. Entonces el cuerpo este pues, va a describir una trayectoria, ¡pum!, hasta que caiga. Esto es el tiro parabólico. Esto es una trayectoria que es una parábola pues hacia abajo. Parábola. Bien. El tiro parabólico es una superposición de dos movimientos. Un movimiento horizontal que es a velocidad constante. Esta parte, que es la coordenada x del vector de posición, pues me dice dónde está en función del tiempo el cuerpo en la coordenada x. Esto es la coordenada x, cómo cambia en función del tiempo. Y esto es cómo cambia la coordenada y en función del tiempo. La altura. No lo he puesto aquí, pero aquí se suele dibujar pues un sistema de referencia con el eje y hacia arriba y el eje x horizontalmente. Este es el origen del sistema de referencia. Muchas veces se pone, bueno, el origen se puede poner a la altura que uno quiera, pero bueno, si por ejemplo aquí lo he puesto a ras del suelo, pues ahora a partir de aquí pues tengo unas coordenadas y esto serán las coordenadas del punto desde donde se lanza, x sub 0 e y sub 0. Cuando yo esta velocidad la descomponga en dos, pues esto será la velocidad en el eje x y esta la velocidad en el eje y. Bien, esta es la velocidad inicial. Luego esto es la velocidad inicial en el eje y esto es la velocidad inicial en el eje x. Pero, puesto que la única aceleración que aquí existe es hacia abajo, la pongo aquí. Eso significa, si la aceleración es hacia abajo, que esto va a afectar solamente a la velocidad. Esto mide los cambios de velocidad. La velocidad es la dirección y. Luego la velocidad y irá cambiando con el tiempo. Sin embargo, la velocidad en el eje x no cambia con el tiempo. Luego da igual la velocidad inicial que la velocidad en cualquier instante. Por eso en esta ecuación no aparece aquí velocidad inicial, porque se mantiene constante. Esto de aquí es la ecuación de un movimiento uniforme. En el eje x sub 0 más la velocidad por el tiempo, esto es un movimiento uniforme, a velocidad constante. Y la otra ecuación, fijaros que es la posición inicial, la velocidad inicial, todo esto en el eje y. Y un medio de la aceleración, a la cual llamamos gravedad, por el tiempo al cuadrado. Y esto es un movimiento uniformemente acelerado. El menos este es simplemente porque la aceleración tiene el sentido contrario al que yo he definido positivo para el eje y. Es definido positivo para arriba. Por tanto, la aceleración es para abajo. Luego le pongo un signo menos. Si yo, por ejemplo, derivara, esta ecuación, me saldría la velocidad en función del tiempo. Si yo derivo, me sale la derivada de esto es 0, la derivada de esto es vx, y si derivo la otra parte, esto se me sale 0, esto me sale v sub 0 y, bueno, el tiempo se me va, sería v sub 0 y esto me queda un 2, que con este 2 se me va, y me queda menos gt en la dirección j. Y tendría, pues, esta ecuación, que me dice cómo cambia la velocidad del cuerpo en función del tiempo. Pues ya vemos, la velocidad en el eje x es constante. Un cuerpo que se dispare
La velocidad esta permanece constante, se va moviendo constantemente, horizontalmente a la que sea. Sin embargo, verticalmente, esta es la velocidad que tiene. Vais cambiando. Si se lanza hacia arriba, pues esto va a ser positivo y conforme transcurre el tiempo se va haciendo cada vez esto más grande y se va a ir haciendo más pequeño hasta que se haga cero y luego negativo. Y es cuando va a empezar el tramo de bajada. Si yo vuelvo a derivar, me sale la aceleración. Es la derivada de una constante cero, luego todo esto se me va, y aquí me queda que al derivar esto, me queda g en la dirección j. Luego estamos viendo que efectivamente la aceleración del cuerpo no depende del tiempo, es independiente, es constante y tiene la dirección hacia abajo. Es decir, si yo dibujara el vector aceleración, ¿cuál cojo este? Pues un vector que tiene, esto es lo mismo que decir coordenada x0, coordenada y menos g, que en el caso de la Tierra, pues vale, g es 9,8, es el módulo del vector, un vector que apunta hacia abajo. ¿Vale? Si yo este vector lo arranco y lo pongo aquí para medir las coordenadas, pues veo que tiene coordenada x0 y coordenada y 9,8 para abajo. O si estamos en otro planeta, pues la gravedad del planeta que sea, para abajo. Bueno, para resolver cualquier ejercicio de tiro parabólico, estas son las ecuaciones que hay que tener en cuenta. Con esta ya está, porque luego derivamos y obtenemos, si necesitamos, la ecuación de la velocidad y la ecuación de la aceleración. Muchas veces pues, se ve por separado el tiro horizontal. El tiro horizontal es un caso particular de tiro parabólico. Simplemente que inicialmente la velocidad no tiene un ángulo como aquí, sino que se dispara horizontalmente. Pues bien, es decir, en el tiro horizontal, el cuerpo inicialmente se dispara horizontalmente. Bueno, pues las ecuaciones son las mismas. Simplemente que aquí la velocidad, aquí, inicial en el eje Y, pues será cero. Luego este término en el tiro horizontal no aparece, pero lo demás sí. Cuando se estudia esto, lo que sale es también una parábola. Va a salir, si yo dibujara toda la parábola, va a salir desde, vaya parábola, desde el máximo, desde el punto más alto de la parábola. La diferencia de cuando se estudia el tiro parabólico, pues que a lo mejor se lanza desde cualquier parte de la parábola. Por ejemplo, si se lanza desde ahí, pues entonces hace este tramo de parábola. O si se lanzara hacia aquí, que se puede lanzar hacia abajo, ¿por qué no? La velocidad siempre es tangente a la trayectoria, pues saldría solamente este ramo, esta rama. Bueno, y también sirve para el tiro vertical, que se estudia por separado, el tiro vertical. Simplemente en el tiro vertical, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que la velocidad inicial, cuando se dispara verticalmente, o bien se deja caer, luego la velocidad inicial es cero, o bien se dispara justamente hacia arriba, o se dispara justamente hacia abajo. De tal manera que la velocidad o bien es cero, o la velocidad en el eje X es cero. Sí puede tener una velocidad inicial en el eje Y. Si es para arriba, positiva. Si se lanza para abajo, negativa, según el criterio de que este es el eje Y para arriba y este es el eje X. Si se hace eso en esta ecuación, pues claro, esto sí podría estar, pero claro, no tiene velocidad en el eje X. En este caso, esto no está. Luego la coordenada X es constante. Normalmente no se tiene ni en cuenta. O se supone que está en el origen del sistema de referencia y esto se hace cero. Entonces en realidad solamente se trabaja con esta ecuación. Bueno, un poco mucho guarreo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que se dispara un cuerpo, pues no sé, desde una altura
de 10 metros se dispara con una velocidad inicial, luego está el módulo, de 20 metros por segundo y queremos estudiar el movimiento. Es decir, esto lo vamos a poner a ras del suelo. Desde una altura de 10 metros es cuando se lanza. Pues bueno, desde una altura de 10 metros podría hacer que se lance desde aquí. Si esto mide 10 metros, desde aquí se lanza. Es decir, tendría esta posición en el eje X y esta posición en el eje Y. Pero ¿para qué voy a utilizar aquí un número? Pues me podría decir, bueno, pues en la posición 5, la que sea. Pues bueno, lo que hago es aquí. Hago que la posición en el eje X inicial sea 0. Y ya un numerito menos que me salen en las ecuaciones. Y bien, y la posición inicial, pues sí, 10 metros de altura, pues 10 metros. Bien. Ahora se lanza con una... Ah, bueno, me tienen que decir el ángulo. Vamos a suponer que se lanza con un ángulo de 30 grados. Pues bien, aquí lo tengo. Esta es la velocidad inicial. Este es el ángulo de 30 grados. Lo que vamos a hacer es siempre ver cuáles son las componentes. Es decir, lo que mide esto, porque esto será la velocidad inicial en el eje X, y como sé que no cambia, pues la velocidad X, y esta, que es la velocidad inicial en el eje Y. Aquí sí le pongo inicial, porque irá cambiando. Bueno, normalmente me dan este ángulo. Pues bueno, si yo estudio esta situación, pues se ve que la velocidad en el eje X es, yo estudio este triangulito, ese triangulito, y esto es el cateto contiguo. Luego esto es la hipotenusa, que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo del que se lanza. Recuerdo, el coseno se define como cateto contiguo partido por la hipotenusa. Lo voy a poner aquí. El coseno de ese ángulo es el cateto contiguo, que es este partido por la hipotenusa. Pues yo aquí lo escribo así. Ya lo tengo despejado para calcularlo. Y lo mismo, el seno de este ángulo es el cateto opuesto, que es lo que llama velocidad inicial en el eje Y, partido por la hipotenusa. Esto es sub 0 y sub 0. Pues bien, si yo lo pongo despejado, la velocidad inicial en el eje Y es v sub 0 por el seno de teta. Y esto lo voy a poder hacer siempre. Vale, pues yo hago un numerito. V sub x es 20 por el coseno de 30. 20, esto es raíz de 3 partido por 2. O sea, hace los números y lo que salga. Y velocidad en el eje Y es 20 por el seno de 30. Que el seno de 30 es un medio, pues sale 10. Esto es en metros por segundo. Estamos en el planeta Tierra, pues la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. Luego, lo que yo tengo que escribir es la ecuación que describe el movimiento, y es esta, la ecuación vectorial del movimiento, que es la que dice cómo cambia el vector de posición en función del tiempo. Bien, pues según hemos visto aquí antes, tiene esa apariencia. Voy a rellenar todos esos valores. Sería posición inicial en el eje X, la he hecho 0, más
la velocidad inicial o inicial en x por el tiempo, pero que como no cambia es la velocidad en x por el tiempo, que es 20 raíz de 3 partido por 2 en el tiempo. Y esto es la coordenada en la dirección del eje x, o coordenada en y, más la posición en la coordenada y, 0, más la velocidad inicial en el eje y, 10, por t, menos un medio de la aceleración, que en este caso es la gravedad, por el tiempo al cuadrado, que es la mitad de esto, es 4,9 por el tiempo al cuadrado. Y esto es j. Y esta ecuación es la que describe el movimiento. De aquí vamos a sacar toda la información que me puedan pedir a mí. Si me dice, bueno, yo qué sé, ¿dónde estará en el instante un segundo? Pues sustituyo la t por 1. Si yo sustituyo aquí t por 1, pues me va a salir 20 raíz de 3 partido por 2. La t la hago 1, pues por eso me sale eso. Más, y aquí meto un 1, 10, y aquí meto un 1, 4,9. Sería 10 menos 4,9 en la dirección j. Bueno, pues se mete en la calculadora lo que salgan estos números. Más 5,1 j. Bien, bloqueé esto y me da igual. Y tengo las coordenadas. Si, por ejemplo, me dijera cuánto tiempo tarda en llegar al punto más alto. Hola. Aquí estamos suponiendo que se lanza en nuestro ejercicio desde el suelo. Una cosa así. La velocidad inicial sería un vector así. Bueno. Bien. Y hemos puesto aquí el eje Y y para acá el eje X. Bueno, este es el ángulo. ¿En qué instante de tiempo está en el punto más alto? Pues bien, ¿qué ocurre en el punto más alto? En el punto más alto lo que ocurre es que la velocidad en el eje Y se ha hecho 0. Porque la velocidad en el eje Y inicial sale, a ver, esto es la velocidad inicial. La velocidad en el eje Y es esta, este vector. Esta es la velocidad inicial en el eje Y. Y conforme va subiendo, se va haciendo más pequeño, es decir, va ascendiendo cada vez más lentamente hasta que se hace 0. Y eso va a ocurrir aquí. Y luego empezará la velocidad en el eje Y a tener el sentido hacia abajo. Luego su coordenada se va a hacer negativa. Y va haciéndose cada vez más grande, pero negativamente conforme cae. Y aquí en este momento se hace 0. Pues bien, si yo me voy a la ecuación, esta es la ecuación que tenemos. A ver, estoy escribiendo otra vez la ecuación. Ya sabemos que si derivamos tenemos la velocidad. Rápidamente derivo, aquí tengo todo. Bien, esto es la velocidad, cómo cambia la velocidad en el eje Y. Esto sería la velocidad en el eje X. Aquí me he equivocado porque al derivar esta t se pierde. Y la velocidad en el eje
x se mantiene constante. Bueno, pues yo quiero que esto sea 0. Pues cojo esta ecuación y lo igualo a 0. Luego t es igual a 10 partido por 9,8. Aproximadamente 1. El tiempo que sea. Bueno, voy a coger la calculadora. (1,02) con 2 decimales, esto ya va que chuta. A ver, ahora no me escribe. 1,0. Lo estoy escribiendo con el ratón. Ojo, con el ratón no puedo. Segunda. Ahora ya se me mueve con el puntero. Bien, 1,2. 1,202 segundos. Es el instante de tiempo que está arriba. Bien, pues yo ya puedo saber las coordenadas. Lo mismo que aquí hice. ¿Qué coordenadas tiene el instante 1? Pues ahora si pongo el 1,02, yo sé que ese punto es el que está más alto. Y me va a salir dónde está. Vamos a ver. Si yo meto aquí las coordenadas estas y hago aquí pongo el tiempo 1,02. Me está fallando esto. (1,02) que es el tiempo, la dirección y más, y esto teníamos, bueno, 10 por 1,02 menos 4,9 por 1,02 al cuadrado. Bueno, cuando yo haga esas cuentas, me da igual lo que salga. Esas son las coordenadas que va a tener el punto en el punto más alto. Me van a salir las coordenadas de este punto. Este valor, el que sea, y este valor, el que sea. Bien, pues fijaros, si me preguntaran ¿qué altura máxima alcanza ese tiro? Pues será esa coordenada, el valor i que aquí saquemos. El resultado de esto. Eso será la altura máxima. El resultado de esta cuenta me va a decir a qué distancia en el eje X ocurre. ¿A qué distancia ocurre? Aquí tengo los ejes, pues sería este valor. Hasta aquí. A veces preguntan, ¿qué alcance tiene? Pues si yo quiero saber cuánto es lo que alcanza, bueno, puesto que el movimiento es simétrico, el tiempo que tarda en caer aquí va a ser el doble que el tiempo que ha tardado en llegar arriba. Luego sería, en nuestro caso, 2,04 segundos. Pero vamos, si no hubiéramos calculado esto, ¿cómo calculamos? Se puede calcular directamente. Simplemente, me vengo aquí a la ecuación, lo que hago es, ¿qué le ocurre al cuerpo cuando llega abajo? ¿Qué sabemos de él? Pues sabemos que cuando llega abajo, aquí, la altura es 0. Y la altura es esto. Pues bien, es la coordenada y. Si yo esto lo igualo a 0, sería 10t menos 4,9 t cuadrado. Si yo esto lo igualo a 0, tengo una ecuación que cuando la resuelva me sale el instante de tiempo cuando llega al suelo. Me va a salir dos soluciones, pero claro, es que esto
Bueno, la puedes hacer con la formulita menos b, más menos b, tal rollo. Pero bueno, como esta es incompleta, puedo sacar este factor común y ya tengo aquí una solución. Una solución es cuando t igual a 0. Pero claro, esa solución no es la que buscamos. Esa ya lo sabíamos, que en el instante inicial, cuando vas a disparar, ya tiene altura 0. Claro, es una de las soluciones. Pero la que nos interesa es la que sale de aquí, cuando esto sea 0. Ya digo, si no esto, reescribe esto, resuelve la ecuación con la formulita y te van a salir dos tiempos. Uno de ellos es 0, porque claro, inicialmente tiene altura 0, y otro va a ser el que se obtenga de aquí. Bueno, pues esto sale t igual a 10 partido por 4,9. Aquí, cuando hemos calculado el instante de tiempo que tiene altura máxima, es 10 partido por 9,8. Ahora es 10 partido por la mitad, 4,9. Por eso sale el doble. Luego de aquí va a salir el doble. ¿Cuánto era? Este era el doble, ¿no? Eso es. Y este es el instante de tiempo que tarda en caer, que cuando está impactando contra el suelo. Si me dijera, ¿cuál es la velocidad con la que impacta contra el suelo? Bueno, alguno puede ver que, claro, si el movimiento es simétrico, pues si aquí tengo yo la velocidad inicial, la velocidad final va a ser esta, pero aquí, esta vez para abajo. Es decir, la velocidad final va a ser un vector, aquí me falla el puntero, un vector igual de grande que este, simplemente que si aquí estaba inclinado para arriba 30 grados, pues aquí va a estar inclinado para abajo 30 grados, pero el módulo igual de grande. Y es verdad. Vamos a comprobarlo, vamos a ver cuánto sale. Yo me voy a la ecuación de la velocidad, que la ecuación de la velocidad aquí la tenemos, y sustituyo ese instante de tiempo. Esto no depende del tiempo, luego la coordenada en x se mantiene constante. Lo que cambia del tiempo, con el tiempo es esta coordenada. Pues bien, hemos dicho que era 20 raíz de 3 partido por 2, ¿no? La coordenada ahí. Y la otra es 10 menos 9,8t en la dirección j. ¿Era eso? ¿O he metido la pata? Ah, me he pasado. Sí. Bueno, pues ya está. Vamos a ver esta coordenada, ya la tenemos aquí. Es la misma que la inicial, no cambia, pero esta sí. Entonces la velocidad en el eje Y será 10 menos 9,8 por t. Si meto este tiempo, el 2,04, pues me va a salir la velocidad en el eje Y en el instante de caída. Pues bien, esto sería, bueno, aquí tenemos redondeo y todo esto, sería, a ver, 10 y a los 9,8 lo multiplico por el 2,04 por esto. Y me sale, bueno, menos, prácticamente menos 10. Menos 9,99 y luego vendría un 2. ¿eh? Si nosotros, que es que no lo he calculado aquí, la velocidad, esto, que es la velocidad inicial, no. Si, ¿dónde está? Aquí. La velocidad inicial en el eje Y nos salía 10. Y mira, en el instante de caída sale casi 10, pero hacia abajo. El casi 10 es por los redondeos, por que hemos hecho cálculos, el tiempo de caída no es exactamente este. Si trabajáramos exactamente con todos los números, aquí saldría menos 10. Exacto. Metros por segundo cuadrado. Luego bien, la velocidad a la que llega
en el instante de caída, ¿dónde he hecho yo las cuentas? Joder, qué lío. Pues bueno, sí. Se mete esto aquí y esto sale -10, pues bien, lo escribo aquí. La velocidad es, pues este número, que por flojo no lo he hecho en todo el rato, pero bueno, pues lo vuelvo a dejar. Y -10 j, que es la velocidad a la que llega abajo. Es exactamente igual que la velocidad a la que se lanzó. La velocidad inicial era esta. Luego es la misma, la componente aquí es la misma y la componente y es la que cambia. Si me dijera, oye, ¿con qué ángulo cae? Lo que hay que estudiar es en el suelo, en el mismo momento del impacto, la velocidad, dibujo el vector velocidad en el que cae, que como sabemos es tangente a la trayectoria. Vale, eso viene de por ahí. Ya sabemos que esto va a salir 30, pero ¿cómo se calcularía esto? Porque a veces puede que caiga a otra altura, entonces ya el ángulo no va a ser 30. ¿Cómo calculo este ángulo? Pues bien, yo sé esta coordenada cuánto es y esta coordenada cuánto es. La X y velocidad, otra vez iba a poner el mismo fallo, y velocidad en el eje Y. Bien, y lo que hago es estudiar el triangulito que aquí se queda. Y entonces veo que la tangente de ese ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Fijaros que aquí paso olímpicamente de los signos. Estoy estudiando un triángulo. Todo esto, ahora se me va otra vez el puntero, ahora. Todo esto me ha servido para estudiar un triángulo, este triángulo. Y ahora en un triángulo no existen longitudes negativas ni cosas de esas. Este triángulo. Que sí, que yo sé que luego esto le tendré que poner un menos porque es para abajo, tal. Pero esto mide lo que mide el valor absoluto de esto. Aquí lo voy a poner en positivo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto era esto? Era 10 y esto era, pues, el 20 raíz de 3 partido por 2. Bueno, pues haciendo el arco tangente de esto, pues veréis cómo sale 30 grados. Y por último, si me dijera, ¿cómo es la ecuación de la trayectoria? Ecuación de la trayectoria de esto era en el instante un segundo. Aquí. ¿Cómo es la ecuación de la trayectoria? Pues como siempre, esto que es la coordenada, cómo cambia la coordenada X, ¿vale? Lo despejo el tiempo y lo meto aquí. Es decir, la coordenada X es la coordenada X es 20 raíz de 3 partido por 2 en función del tiempo. Si yo despejo por el tiempo. Si yo despejo esto, esto es... Bueno, yo no sé por qué todo el rato, por lo menos esto es un 10. Es decir, ya estoy en plan flojo. Esto es 10 raíz de 3 t. Pues el tiempo es x partido por 10 raíz de 3. Y eso lo voy a meter en la coordenada y, que la coordenada y era 10t menos 4,9 t cuadrado. Eso lo meto aquí. Luego me queda 10t, pues, bueno, lo pongo para que se vea. Este 10 se me va con este 10. Menos 4,9 al cuadrado esto. 10 al cuadrado y raíz de 3 al cuadrado 3.
Luego se me queda aquí x partido por raíz de 3 menos, esto es, bueno, por lo que salga de hacer esto, 10 por 10, 100, por 3, 300, en x cuadrado. Bueno, esto se puede poner más bonito haciendo los números, y ya si se hacen los números ya habría que meter redondeos, pero bueno, luego resulta más cómodo. Pero el caso es que ya tenemos la ecuación y en función de x, eso es la ecuación de la trayectoria. ¿Y para qué sirve esto? Si yo quiero saber cuando vaya por la posición 8 metros, ¿a qué altura va? Fijaros que aquí ya nos aparece el tiempo. Cuando vaya por 8 metros, desplazado horizontalmente, 8 metros, yo no sé si es por aquí o no sé. ¿A qué altura está la I? Pues lo meto aquí. Lo que hago es poner aquí un 8. 8 partido por raíz de 3 menos... Todo esto es jugar con las ecuaciones. 8 al cuadrado. Y lo que salga, sea el número que sea, pues son la altura a la que está en ese instante. Bueno, no sé si por querer explicar mucho he corrido mucho y luego ha sido un lío. Bueno, lo voy a dejar así. Ya me diréis vosotros. Venga, pues muchas gracias. Adiós.